Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más, Catherine Hidrobo saludándoles desde aquí, desde Long Island, New York. Ya saben, su realtor de confianza, informándoles, manteniéndolos actualizados cada semana con por lo menos 2 o 3 videos para que tengan una idea de cómo se está manejando el mercado de los bienes raíces. Hoy un video un poquito corto, pero respondiendo una pregunta muy frecuente en estos días, y esto es si podemos financiar una parte de los gastos de cierre. Aunque ya tengo varios videos, muchos videos hablando de este tema, me gusta refrescarles un poco el tema, pero también responder la pregunta, ya que de pronto muchas personas son nuevas en el canal o muchas personas no saben acerca de esta información, entonces me gusta volver otra vez a actualizarle la información acerca de esto. Así que ya saben que si les interesa este tema, les voy a recomendar que compartan la información si saben que alguien lo necesita, pero aparte que se queden hasta el final en este video y empezamos con el video. Bueno, entonces solamente para aclarar esta pregunta que tenemos acerca de si podemos financiar una parte de los gastos de cierre, o mucha gente lo dice más como si el dueño puede pagar los gastos de cierre. Dos cosas bien importantes para aclarar y para tener en cuenta y para tener claro de nuevo. Recuerden, señores, que cuando estamos comprando casas son dos cosas las que necesitamos en cuanto a lo que es dinero que debemos tener. La primera es dinero que se necesita para el down payment, que dependiendo del tipo de préstamo que estés haciendo, puede ser desde $17,000 hasta más de $150,000, dependiendo de cuál es el porcentaje que estás utilizando en el préstamo. Si es un préstamo de 3.5%, 5%, 20%, va a depender muchísimo de eso. Pero solo tengamos en cuenta que debemos tener un mínimo de 3.5% como down payment de la casa o entrada de la casa. Aparte de eso están los gastos de cierre, que ya lo sabemos, aquí en el estado de Nueva York todo es bastante costoso. Los gastos de cierre en el área de Long Island son alrededor de 23,000 hasta pueden ser $35,000, dependiendo mucho de muchas cosas. Esto es solamente una idea que les estoy dando. Obviamente hay excepciones a la regla, dependiendo en qué tipo de área estén comprando. Pueden ser hasta más de $35,000 en gastos de cierre, o dependiendo del tipo de préstamo. Pero vamos a hablar de lo convencional, de lo normal. Gastos de cierre van más o menos entre 23 a $25,000. La pregunta es, ¿el dueño en qué momento puede ayudar o pagar los gastos de cierre? Desde hace 10 años, más o menos, no significa que el dueño pague los gastos de cierre. Nunca nada va a ser gratis. El dueño no va a pagar nada de tus gastos de cierre, porque está en tu mejor interés como comprador pagar lo que es un título de propiedad, hacer todas las inspecciones que se necesiten en contra de la parte legal de la casa para saber que estás comprando una casa en óptimas condiciones. Aparte, obviamente, siempre se deja el escrow, que es el parte de taxes de propiedad, el año que se deja también acumulado de lo que es el seguro de la casa, y asimismo otras cosas que hacen que sean los gastos de cierre un poco altos. Pero no es que el dueño pague los gastos de cierre, era que antes de la pandemia se podía financiar una parte de los gastos de cierre, y esto es algo que se utilizaba mucho para no tener que, obviamente, venir con todo el dinero de down payment más gastos de cierre, haciendo esto que fuera pues mucho más complicado reunir esta cantidad de dinero. Pero no era que fuera dinero gratis, no era que el dueño fuera a pagar tus gastos de cierre, era más bien utilizar el seller's concession. Ahora, cuando hablamos de seller's concession, que esta es la palabra en realidad técnica que se utiliza, estamos hablando de que lo que hacíamos antes de la pandemia todavía se puede hacer. Vamos a lo mismo. El banco en sí puede todavía utilizar o dejarte financiar una parte de tus gastos de cierre. Lo que pasa es que en el mercado en el que estamos es muy difícil que nos acepten esto. Ahora, ¿cómo se hacía antes de la pandemia lo que era el seller's concession? Le ofrecíamos al dueño cierta cantidad de dinero en la oferta. Vamos a hablar solamente por un ejemplo. En este momento, una casa de $500,000 se le ofrecía al dueño $500,000, pero le pedíamos que nos ayudara con una parte de gastos de cierre. Para no hacerlo muy complicado, vamos a hablar de una cantidad exacta. Hablemos de $10,000, que le dijéramos al dueño, ¿me puedes ayudar con $10,000 para los gastos de cierre? Entonces, el día del cierre, en sí el dueño no recibía $500,000, sino que recibía 490, y esos 10,000 que se financian por el banco se aplicaban directamente a gastos de cierre. En ese caso, en vez de tú tener que venir con $25,000 de gastos de cierre, venías con 15, porque esos 10,000 se aplicaban directamente. Así se podía hacer con el 3% o 6%
de lo que era el valor de la casa, dependiendo del tipo de préstamo. Se podía pedir inclusive más dinero para concesión para ayudarte con los gastos de cierre, pero eran financiados por ti. No son gratis, sino que lo estaban poniendo en tu financiamiento. En lugar de, en este mismo ejemplo, financiar 490 únicamente, financiabas 500 porque aplicabas esos 10 para los gastos de cierre. Así no tenías que venir con el dinero y ponerlo de tu bolsa el día del cierre. ¿Qué es lo que está pasando con el Seller's Concession después de la pandemia? Obviamente por la cantidad de compradores que hay, por los intereses que estuvieron tan bajos, en este momento por la cantidad todavía de compradores versus el inventario que tenemos, seguimos en el mismo mercado de no mucho inventario, muchos compradores. La misma casa tiene muchas ofertas, la gente ofreciendo inclusive más del precio de la casa. Por ende, cuando tú vienes con una oferta donde no solamente no estás ofreciendo más del precio, sino que estás pidiendo ayuda para los gastos de cierre, siempre te dejan tu oferta de lado o te la dejan de última o simplemente no la consideran. Yo sí siempre trato con la gente que lo necesita, pero sí me gusta ser muy honesta diciéndoles que en realidad hace 3 años y algo no nos aceptan una oferta con Seller's Concession. Podemos tratar, podemos hacerla, pero normalmente no la aceptan debido a que la gente está recibiendo tantas ofertas que obviamente si te pones de parte del dueño de la casa te vas a ir con la mejor oferta, la que más dinero te dé y no con alguien que esté pidiendo ayuda para gastos de cierre. Eso es algo muy, muy importante de tener en claro. Todavía técnicamente un banco puede darte un Seller's Concession, pero los dueños de la casa deben aceptar esta concesión y normalmente en este mercado no se está dando. Entonces la respuesta a esta pregunta de que si el dueño de la casa me puede ayudar con los gastos de cierre, si el dueño de la casa puede pagar mis gastos de cierre, la respuesta en este mercado, estamos en octubre del 2023, la respuesta desafortunadamente es no. Todavía no. Seguramente el mercado se va a ajustar, el mercado se está ajustando y es la razón por la cual vemos tasas de interés bastante altas para que se pueda ajustar los precios del mercado y deje de subir tanto los precios tan rápidamente, pero por ahorita, en este momento, en este mercado, todavía no. No digo que hayan excepciones a la regla, no digo que no podamos lograr una concesión con una casa que lleve muchísimo tiempo en el mercado, que de pronto no esté en buenas condiciones, que por alguna razón no se pueda vender y el dueño tenga afán de vender, se haya una buena oportunidad y podamos obtener una concesión. Pero lo normal en este mercado es no, y es la razón por la cual no me gusta engañar a la gente diciéndole vas a necesitar nada más esta cantidad de dinero. Entras a buscar casa, te ilusionas, entras en un contrato poniendo tu down payment en riesgo para que después te digan no, no se pudo hacer, tienes que ahorita conseguir el dinero. Por eso es tan importante, señores, entender el proceso para que no nos vayan a decir lo que no es y nos metamos en problemas, pero sobre todo tengamos una mala experiencia. Ya saben que de cualquier forma, cuando nos sentamos a analizar los documentos de ustedes, siempre me escuchan decir, si no tenemos el dinero completo o si no tenemos todo el dinero, tratemos de ahorrar lo que más podamos para tener el dinero completo para la transacción, pero aparte de eso, tener un poco de ahorro de emergencia, porque estamos comprando un activo bastante grande, obviamente bastante costoso, algo donde todavía, si es la primera vez que compramos, no sabemos cuáles van a ser los gastos, si no queremos entrar en algo donde invertimos todos nuestros ahorros y no sabemos si sale un problema, cómo lo vamos a solucionar. Siempre les voy a recomendar, tengamos el dinero para la transacción y tratemos de tener un ahorro de emergencia antes de comprar la casa. De cualquier forma, para una consulta conmigo o con el equipo de Infórmate con los expertos, completamente gratis, siempre te puedes comunicar llamando al 631-627-3853. Traemos cosas muy buenas y muy interesantes para toda mi comunidad latina. Solamente manténganse conectados al canal. Les sugiero que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les salga la información siempre que yo suba un video. Ya saben que trato de hacerle algunos videos de Conociendo Long Island para que tengan una idea un poco de cuál es el tipo de vida que se vive aquí y obviamente para responder preguntas de mucha gente que me hace también acerca de la transportación, de todo lo que tiene que ver con los lugares que se visitan y el tipo de vida que se vive aquí. Vamos a tener un seminario para compradores en todo lo que es el área de la ciudad próximamente, no se lo pierdan. Así que ya saben, para una consulta completamente gratis, 631-627-3853. Información es poder, pero tú tienes que tomar acción. Chao.